Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para otro vídeo súper interesante. Hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que, seamos honestos, a todos nos intriga: Hande Erçel, Kerem Bürsin, y los celos, o más bien, la supuesta falta de ellos. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, en su romance, en los rumores y en las declaraciones que han hecho, específicamente sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la supuesta falta de celos que Kerem sentía, o no, hacia otros hombres que pudieran estar cerca de Hande. ¿Están listos para desenmascarar toda la verdad detrás de estos titulares? Porque yo sí. Prepárense para un análisis detallado con información, especulaciones y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo esto. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y empecemos. Antes de que nos adentremos de lleno en el tema, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, no olviden dejar su like. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza, su talento y por supuesto por su papel protagónico en la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco. Y por supuesto todos conocemos a Kerem Bürsin, su coprotagonista en la serie, con quien, además, mantuvo una relación sentimental. Un romance que traspasó la pantalla. La serie Love is in the Air fue un fenómeno mundial, y la química entre Hande y Kerem era innegable. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, y se basa en un contrato falso que luego se convierte en amor de verdad, un amor lleno de altibajos, drama y por supuesto, mucho romance. La serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también los unió en la vida real. Durante el rodaje de la serie y después se les veía juntos en muchos eventos, en redes sociales y en entrevistas. Los fans enloquecían con cada foto, con cada vídeo, y con cada mención que se hacían mutuamente. La conexión era evidente y el romance se confirmó oficialmente. Y como cualquier relación en el ojo público, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Entre ellos, uno de los más recurrentes y comentados era el tema de los celos. ¿Kerem Bürsin era celoso? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo reaccionaba ante la cercanía de Hande con otros actores o personas del medio? Estas eran algunas de las preguntas que se hacían los fans y los medios de comunicación. Y claro, las respuestas y las declaraciones de los involucrados se convirtieron en material jugoso para las revistas del corazón y los sitios web de noticias de espectáculos. En este vídeo vamos a analizar las declaraciones que Hande ha hecho al respecto. Según algunos titulares, Hande habría revelado que Kerem nunca sintió celos de ella. Vamos a examinar lo que realmente dijo, el contexto en el que lo dijo, y qué podemos deducir de ello. También vamos a considerar otras declaraciones, pistas y señales que podrían darnos una idea más clara de cómo era realmente la dinámica entre ellos. Es importante recordar que, como espectadores, solo tenemos acceso a una parte de la historia. No conocemos la intimidad de la relación, ni los verdaderos sentimientos de cada persona. Nos basamos en lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos. Pero aún así, es divertido analizar y especular, ¿verdad? Para entender mejor la situación, es necesario recordar algunos detalles de la vida profesional de Hande y Kerem, además de su vida personal. Después del éxito de Love is in the Air, ambos actores siguieron trabajando en proyectos muy importantes. Hande, por ejemplo, protagonizó otras series, como Bambaşka Biri, y también se convirtió en imagen de diversas marcas, lo que implicaba participar en campañas publicitarias y eventos. Kerem, por su parte, siguió trabajando en cine y televisión, participando en proyectos internacionales y consolidando su carrera. Durante este tiempo era inevitable que Hande interactuara con otros actores y personalidades, especialmente durante las promociones de sus proyectos. Y claro, esto alimentaba las especulaciones sobre posibles celos por parte de Kerem. La prensa rosa, siempre atenta a cualquier detalle, no dudaba en destacar cualquier interacción, cualquier mirada, cualquier comentario que pudiera interpretarse como una señal de tensión o, por el contrario, de indiferencia. Ahora bien, volvamos a las declaraciones de Hande. ¿Qué es lo que realmente dijo?
Para ser precisos, debemos acudir a las fuentes originales, las entrevistas, las declaraciones en eventos y las publicaciones en redes sociales. Lamentablemente es muy común que los medios de comunicación, en su afán de generar clics y atraer audiencia, distorsionen o exageren las declaraciones de las celebridades. Por eso es fundamental verificar la información y no quedarse con los titulares sensacionalistas. En cuanto a la supuesta revelación de Ande sobre la falta de celos de Kerem, es importante analizar el contexto en el que se hizo la declaración. ¿Fue una entrevista directa, o fue una respuesta a una pregunta específica? ¿Cómo reaccionó Ande al hablar de este tema? ¿Su tono era serio, juguetón o evasivo? Todos estos detalles son importantes para comprender el verdadero significado de sus palabras. Además, es fundamental considerar la personalidad de ambos actores. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona bastante abierta, directa y expresiva. No suele esconder sus sentimientos. Ande, por su parte, es más reservada y discreta. Prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Esto también puede influir en la forma en que expresan sus emociones y en cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Es posible que Ande haya dicho que Kerem no era celoso en un sentido tradicional, o que no era un hombre que demostrara sus celos de manera pública. Esto no significa necesariamente que no sintiera ninguna emoción, sino que simplemente tenía una forma diferente de manejar la situación. O tal vez Ande estaba tratando de desviar la atención, de restar importancia a los rumores y de proteger su relación. Hay que recordar que incluso si Kerem no demostraba celos, eso no significa que no valorara la relación. Es posible que la confianza y el respeto mutuo fueran la base de su vínculo, y que por eso no necesitaran recurrir a los celos para mantener la relación. En conclusión, la supuesta revelación de Ande sobre la falta de celos de Kerem puede tener múltiples interpretaciones. Es importante no tomar las cosas al pie de la letra, y analizar todos los elementos de la historia. Pero, ¿qué pasa con los rumores sobre otras personas que se cruzaron en el camino de Ande? ¿Hubo alguna tensión entre Kerem y otros actores? ¿Cómo reaccionó la prensa ante estas supuestas rivalidades? Es un tema delicado, pero que también es parte de la narrativa que rodea a esta pareja. La prensa turca, conocida por su afán de crear historias y de exagerar cualquier detalle, no dudó en alimentar los rumores sobre posibles romances de Ande con otros actores. Cada vez que Ande compartía set con un nuevo galán, la prensa inventaba todo tipo de especulaciones, desde supuestas miradas cómplices hasta encuentros secretos. Es importante recordar que los actores, al trabajar juntos, deben mantener una buena relación y tener química para que la historia que interpretan sea creíble para el público. Esto no significa que necesariamente estén involucrados sentimentalmente. A veces, la prensa confunde la profesionalidad con el romance. Kerem, como cualquier persona en una relación, seguramente se sintió incómodo con algunos de estos rumores. Pero, como hemos dicho, su reacción no necesariamente tenía que ser la de un hombre celoso. Podría haber confiado en Ande, respetado su trabajo y entender la dinámica que existe en la industria del entretenimiento. Hay que recordar que la relación entre Ande y Kerem terminó. Aunque las razones exactas de la separación no se han revelado públicamente, es evidente que la presión mediática, las expectativas del público y quizás algunas diferencias personales influyeron en la decisión. Es importante respetar su privacidad y no especular sobre las causas de la ruptura. En cuanto a los rumores sobre los celos, lo más probable es que haya habido un poco de todo: confianza, respeto, incomodidad y, por qué no, un poco de celos, como en cualquier relación. Lo importante es que ambos actores han seguido adelante con sus carreras y sus vidas, y que han demostrado ser profesionales y respetuosos. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que los rumores sobre los celos son parte inherente del mundo de las celebridades. Segundo, que es importante no tomar la información al pie de la letra y analizar el contexto en el que se hacen las declaraciones. Tercero, que cada persona tiene su propia forma de expresar sus emociones. Y cuarto, que el amor y el éxito profesional no siempre van de la mano. En el caso de Ande y Kerem, parece que la relación llegó a su fin, pero ambos han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y aunque los rumores sobre los celos puedan ser interesantes, lo más importante es recordar que son seres humanos con sentimientos, y que merecen respeto y privacidad. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sobre los rumores de celos.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem era celoso? ¿Cómo interpretan las declaraciones de Hande? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ya estoy trabajando en más contenido increíble para ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.